Gala. Hablo de propósito porque el tiempo vital que tenemos es como un helado. O sea, si lo aprovechamos se acaba y si no también. Entonces, no es como que, pues tengo este tiempo, lo voy a guardar unos años hasta que encuentre algo que hacer con él, ¿no? Es como, no, se te está yendo todo el tiempo, lo aproveches o no. Entonces, ¿cómo lo vas a aprovechar? Estaba leyendo el otro día. La vida es básicamente sufrimiento y maldad. Es sufrimiento porque pues, todos vamos a morir eventualmente, hay enfermedades, todas esas cosas. Es como, no sé, ve al hospital más cercano que tengas en la Ciudad de México y dime que tú no crees en el sufrimiento, ¿no? Y aparte es maldad porque pues no importa qué tan mala sea la situación, siempre hay algo que algún pendejo puede hacer para hacerla peor. Entonces, sin un propósito, la vida es maldad y sufrimiento. El propósito es lo que hace que toda esa maldad y sufrimiento valgan la pena. El propósito es que construimos con estas bases biológicas que nos entregó la realidad. Pero hay un peligro porque creo que es algo que también has comentado en varios podcasts, el asunto del propósito, y que creo que ya habíamos chocado en algún momento con eso, de que la determinación del propósito es tan subjetiva que puede llevar a cualquier cosa como propósito, ¿no? Entonces creo que cuando tú hablas de propósito, si le quitas toda la raíz de lo que sea, si sea bueno o sea malo, o sea, simplemente el hecho de tener propósito, pues un cabrón puede tener el propósito de ser Elon Musk, ¿no? O sea, y ser lo horrible persona que puede llegar a ser Elon Musk, ¿no? O sea, el propósito en sí mismo no crea bondad, ¿no? Acerca de cuáles son propósitos buenos y propósitos malos, pero de base, tener un propósito... Podemos argumentar que para la experiencia individual tener un propósito malo es mejor que no tener propósito, en absoluto. O sea, eso mismo pensaba Hitler, güey. No, por eso no es un problema aislado, es un problema que también tiene que verse a través de... Pero lo que es que se puede ir como se puede hacer una mala interpretación de que el simple hecho de tener un propósito genera bondad, ¿no? Y eso es falso. No, lo que genera el propósito es una mayor proporción de sentimientos y emociones positivas. Pregunta, y una menor proporción de... No sé, o sea, yo pienso que también, pienso como tú. Perdón, hay gente que, perdón, pregunta, ¿hay gente que vive sin propósito? Tal cual vive sin propósito. No, yo pienso que cada uno tiene su propósito inmediato. Saludos a todos los sí, hay propósitos inmediatos que podrán ser los propósitos más simplones, pero al final eso generan acción dentro de la gente, ¿no? O sea, por eso digo, no podemos ni siquiera etiquetar si es bueno o malo, simplemente... Sí, o sea, la anodinía total, por ejemplo, ¿sabes dónde se ha dado? En este año en WordPress Photo hubo una muestra, una morra, ¿no? Que estuvo en medio de un conflicto de guerra y sufrió un trauma muy cabrón, y la morra perdió completamente la voluntad de existir. Simplemente está sentada en una silla y no hace nada ni dice nada. Está sin propósito, genuinamente, ¿sabes? A ella no le interesa si vive o muere, son sus padres los que se esfuerzan en alimentarla, en cambiarla, en vestirla y en bañarla. Ella perdió ya completamente el propósito. Y pienso que sí, ¿no? En México hubo un güey que fue capturado el año pasado, o ya no me acuerdo, que secuestraba mujeres, las violaba y las descuartizaba junto con su esposa. Las embolsaban, las hacían comida, era entre caníbal y violador. Uh-huh. Su propósito era ese. Su propósito era violar y conseguir todo el sexo y la carne humana que pudiera. Y cuando lo llevaron a la cárcel dijo, mi propósito fue cumplido. Yo estoy bien con estar en la cárcel. No tengo ni dolor, ni sufrimiento, ni maldad en mi ser, porque yo ya cumplí mi propósito. Entonces, dime si ese es el riesgo, ¿no? Ese es el pedo. Ahí lo que yo pienso que tendríamos que cuestionarnos es qué es lo que genera la maldad. Y a mi parecer es solamente a través de la necesidad que se genera la maldad. ¿Y qué es lo que genera la necesidad? Entonces, me atrevo a preguntarme de nuevo. Entonces, si a través de la necesidad se genera la maldad, si yo robo por necesidad, si yo violo por una necesidad afectiva, si yo golpeo por una necesidad de supervivencia, si yo abuso del ambiente por una necesidad económica, si yo abuso de mis facultades por una necesidad política, si yo cedo a la maldad, ¿no? Como muchos políticos lo han hecho por continuar en la lucha del poder, ¿qué es lo que me generó esa necesidad? Y es
el ambiente cultural, no son las dominantes culturales las que nos están generando las necesidades cotidianas. Es ahí en donde tenemos que poner el ojo, en cuáles son las dominantes culturales, cuáles son los deseos culturales colectivos, cuáles son esas necesidades que tú no puedes paliar. O sea, si bien hablábamos, ¿no?, de la pobreza, hace rato yo hablaba, ¿no?, más bien acerca de la miseria o de estar completamente desahuciado. Te generan una necesidad al despojarte de tu territorio, y al momento de que te despojan de tu territorio y tienes una necesidad, pues a ver cómo respondes, si respondes por el bien o por el mal, ¿no? Pero ya tienes una necesidad generada. Entonces, dominantes culturales por un lado y también dominantes económicas por el otro, dominantes políticas por el otro lado, que son las que también están generando necesidades económicas. La pobreza es una invención de Occidente. Nosotros simplemente vivíamos rodeados de cosas y intercambiábamos con esas cosas, dispersábamos energía con esas cosas, que tomando algunas, dejando otras en paz y con un cierto balance, una cierta medida, y se nos han ido despojando y generando necesidades nuevas. Que eso ya no apunté ese apunte de... Generalmente el discurso de erradicación de la pobreza se abandonó cuando llega el estado de bienestar. Entonces ya no se habla de erradicar la pobreza, se habla de... Se trata de generar bienestar. Generar igualdad, ¿no? Ajá, generar bienestar para los individuos. Eso habla mucho del lenguaje anquilosado de la clase política mexicana. No sé si sea en Latinoamérica igual, supongo que sí. Ah, claro. Pero la clase política mexicana, el asunto del concepto de erradicar la pobreza, o sea, es un concepto que se superó desde hace muchísimos años, ¿no? Ya, perdón. Ese caso del feminicida me parece un gran argumento a favor de construirse un propósito personal, porque la vida sin propósito es, una vez más, sufrimiento y maldad. La vida te sucede, no sabes qué hacer con ella, ¿no? Te paras todos los días y te sigues preguntando ¿para qué? ¿Qué hice para merecer esto? La cosa con tener un propósito es que divides el mundo en tres. Siempre estoy diciendo esto, pero es que me gusta mucho esta definición. Primero en lo irrelevante, ¿no? Porque el mundo es infinitamente complejo y pues tú eres nada más un changuito. Luego en los obstáculos, que son los que se interponen entre tú y tu propósito. Y luego en las herramientas, que son las que te ayudan a cumplir tu propósito. Entonces, dependiendo del propósito que tengas, vas a tener una percepción completamente distinta del mundo. Un solo cuarto cambia. Este cuarto es muy distinto si estoy tratando de grabar un podcast a si estoy tratando de... no sé, cortar una mesa, porque no tengo las herramientas para cortar una mesa, ¿no? Entonces se me hace chiquito, pero para grabar un podcast es el cuarto perfecto. Entonces, eso por un lado. Si no tienes un propósito, entonces lo irrelevante es todo. Lo irrelevante genera patrones que no sirven para tu día a día y entonces llegas a un proceso de ansiedad. Y en un proceso de ansiedad no haces nada, te quedas en tu casa viendo TikToks pensando que la vida podría ser mucho mejor de lo que es. La gente con propósito está allá afuera haciendo cosas, y si la única gente que tiene un propósito es la gente que está matando mujeres, entonces más nos vale a nosotros hacernos de un propósito que contrarreste sus maldades. No, o sea, hacer la Liga de la Justicia, ¿no? O sea, no. Mi propósito es matar feminismo. Yo discrepo mucho de esa idea, Joby, perdón, y ya van varios podcasts en los cuales nos peleamos con el asunto del propósito. Espera, es solamente un asunto de lenguaje, nada más. Porque yo creo que sí, es un asunto de definición. Porque creo que utilizando así el concepto de propósito podría ser la otra cara de la meritocracia, güey. O sea, por eso digo que es peligroso. O sea, no tiene la relación con la meritocracia. Sí, o sea, si de repente hablas que el individuo se está construyendo un propósito y se tiene que construir cualquier propósito para darle sentido, el propio individuo se puede construir eso a través del propio mérito y reconocimiento personal. O sea, al final es parte de un egoísmo de los dos lados. O sea, tanto la construcción de propósito como la vida fundamentada bajo la meritocracia es netamente individualista, ¿no? Lo interesante de la idea del propósito es que puede ser lo que quieras y lo puedes tocar desde la teoría que gustes. ¿Qué buscamos? El bien común. Entonces el bien común es mi propósito, y entonces sales todos los días, ¿no? Con las herramientas necesarias para hacer de este lugar un lugar más tolerable para todos los demás. Ese es un gran propósito. Es una de esas cosas que no sé, te hacen que cada día valga la pena, ¿no? Mucha gente que no tiene propósito, perdón, mucha gente que se siente sin un propósito en la existencia se acercan a las sectas, cabrón. Claro. Y terminan dándoles un propósito que los llena. ¿Nunca has visto cristianos reconvertidos? Tienen un propósito nuevo en su vida. O sea, no quiere decir necesariamente que sea algo bueno, ¿no? Para ellos.
O sea, y digo, los cristianos son los más leves, ¿no? Ahora piensan los de la luz del mundo, ¿no? O sea, sí, o sea, yo más bien tipo, ¿no? yo más bien, en vez de pensar como en generar un propósito para ser pertinente en un ecosistema, pues tenemos que atender de nuevo a las necesidades que tienes, porque para que tú generes tu propósito, lo generas naturalmente a partir de tus necesidades inmediatas. Y si tu necesidad es una necesidad afectiva o ya tienes una necesidad como tal cual como de serotonina, como la que genera el TikTok o la que generan las estúpidas redes sociales, te generan una necesidad de estar observando y de estar alimentándote de datos generados por esas redes sociales y chocan un montón de necesidades. Tú ya estás como el pípila, estás emparedado, estás cubierto por una serie, por una capa gruesísima de necesidades. ¿Y cómo puedes asomar la cabeza de toda esa capa de necesidades tan fácilmente y generarte así de buenas a primeras un propósito pertinente además, ¿no? Un propósito consciente de todas las dificultades que hay en el mundo cotidiano y saber qué es lo que necesita el otro y saber tú qué tienes que hacer para poderlo conseguir cuando estás sepultado en un chingo de necesidades, algunas reales y otras ficticias, ¿no? Entonces, como el Buda, güey, para ser el pinche Buda lo primero que tienes que hacer es nacer Brahman. Entonces, o sea, nacer Brahman significa no tener necesidades, significa tener la vida resuelta, significa tener todo dado. Entonces, esa es una enseñanza interesante del budismo, ¿no? El Buda nació Brahman, el Buda no nació de las castas más bajas. El Buda era la casta que ya tenía todo resuelto y por eso podía ponerse a pensar en propósitos pertinentes y poderse desarrollar un propósito interesante o un propósito a secas, como tú lo llamas, ¿no? Es que yo lo llamaría pertinencia. Pero son dos conversaciones distintas. La primera es como, ok, ¿qué es mejor, no tener propósito o tener un propósito? Y la segunda es, ¿cuál es un buen propósito? Uno es el camino fuera del infierno y el otro es el camino hacia el paraíso, ¿no? ¿Cómo construimos el paraíso? Más bien mi pregunta aquí sería, ¿en qué momento tienes capacidad de generar un propósito? ¿O por qué no? Así como tú lo llamas propósito, así como tú lo llamas, ¿en qué momento tienes la capacidad para optar y decir, ok, este soy yo y esto voy a hacer de mi vida y me falta esto y esto y esto? O sea, ¿en qué momento llega eso y qué cosas no te lo permiten? O sea, más bien que hay que asumirlo con cierto carácter científico del devenir humano. O sea, ¿cómo? Dime cómo, no me digas hacia el qué, dime el cómo de la incapacidad de generarte un propósito, ¿no? O sea, si lo que te está a ti atribulando de la humanidad es que viven como los pescadillos en el mar, simplemente ahí nadando, flotando, ¿no? Sin ninguna dirección aparente más que la boca. Dime entonces por qué no pueden liberarse de la boca. ¿Por qué? O de la boca psicológica, digamos, ¿no? Porque nosotros como seres humanos ya no dependemos de la boca, ya dependemos de la mano. Pero todos los demás animales no han pasado esta fase de liberación de la boca. Los demás animales dependen de su boca y a través de su boca van aprendiendo el mundo, ¿no? Y es su boca la que los va guiando hacia sus siguientes destinos. El ser humano ya se guía por la mano, por la mente, pero pareciera, ¿no? Que es una mente que va a alimentarse por algo, ¿no? ¿Cómo chingados logra ese desprendimiento? Pensar, ¿no? ¿Qué es lo mínimo que necesitamos para no necesitar nada? Porque uno puede decir, no necesito nada. Bueno, voy a vivir en las calles, ¿no? A ver qué pasa. Yo no necesito nada más que 3 comidas al día y 2 litros de agua y un techo sobre mi cabeza. Eso ya son pensión, salud, vivienda digna. Solo eso. Vivienda digna, pensión, salud. Los demás son, ya lo había dicho en un podcast, los demás son simplemente cosas que nos calman la ansiedad y que son de inmediatas. El consumo nos soluciona acceder a una simulación de las necesidades reales que no tenemos. O sea, es eso. Es más fácil hacerse de un iPhone que de hacerse de pensión para el retiro, ¿no? Es más fácil hacerse de un Play que de una casa, ¿no? O sea, no son paliativos para lo que es realmente inalcanzable, ¿no? O para muchos.